su clase de biofísica. El día de hoy vamos a resolver el problema número 40 del libro de texto en su sexta edición, el que tienen disponible, que compartí con ustedes. Y el problema es correspondiente al capítulo 15 sobre carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico. Y dice así, es un problema de 3 puntitos. Cuando ustedes observen estos 3 puntitos en un ejercicio es porque es un ejercicio desafiante. Es un ejercicio desafiante. Bien, entonces el problema trata de 2 bolitas de 0.1 gramos de médula de saúco que están suspendidas del mismo punto por cuerdas de 30 centímetros de largo. Luego dice que cuando las bolitas tienen cargas iguales, estas alcanzan el reposo al estar separadas 18 centímetros de distancia, tal como se observa en la figura de aquí abajo. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada bolita? ¿Cuál es la magnitud de la carga en cada bolita? Entonces, vamos a analizar el enunciado. Al ver el enunciado, pues, hacemos esto para tomar los datos. Vamos a observar que los dos cuerpos son idénticos, es decir, ambas bolitas tienen la misma masa. La cuerda es de la misma longitud para cada una de ellas. Vean que hasta el ángulo es el mismo para cada una de ellas. Y algo que es muy importante, que la carga es igual. Son cargas iguales, por lo tanto, se repelen. Y son iguales en magnitud también, aunque no lo diga el problema, son iguales en magnitud. Son iguales en magnitud. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer una simplificación. Vean ustedes entonces que tenemos acá, por cierto, la distancia que separa las cargas. Si usted retoma la ecuación de la fuerza eléctrica, pues habla de la separación de las cargas. Son estos 18 centímetros de distancia. Entonces, vamos a ir tomando los datos. Tomamos los datos. Tenemos entonces la masa de las bolitas igual a 0.1 gramos. Note que 0.1 gramos no es un valor, que podemos introducir directamente en las ecuaciones. 0.1 gramos no está escrito en unidades del sistema internacional. Recuerden, cuando usted va a sustituir valores, y esto es importante, usted puede resolver el ejercicio, pero si no hace las conversiones y trabaja en unidades que no son del sistema internacional, pues finalmente el resultado que usted obtenga será incorrecto. Por eso es importante tener cuidado y para eso sirve tomar aquí los datos. Entonces la masa de 0.1 gramos, no podemos trabajar con ese valor, lo pasamos a kilogramos. No es otra cosa que dividir entre 1000. Y entonces nos queda 0.1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Lo mismo 30 centímetros, que es la longitud de la cuerda. A simple vista parece que ese dato no sirve de nada, pero vamos a observar cómo después se vuelve relevante. De nuevo, no está en unidades del sistema internacional, entonces lo vamos a pasar. Luego, lo mismo ocurre con los 18 centímetros que es R. Lo pasamos
a metros. Por ahí. Entonces, estos serían los datos. Hay otras cosas que el enunciado menciona que son relevantes. Por ejemplo, las bolitas se encuentran en reposo. Tienen bueno, cuando tienen cargas iguales, alcanzan el reposo. Entonces es importante saber que están en reposo porque esto implica que pues la ley de Newton que usted aplicará en el ejercicio es la primera ley de Newton. ¿Por qué hablo de las leyes de Newton? Bueno, porque si usted observa aquí, nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la magnitud de la carga en cada bolita? La magnitud de la carga en cada bolita, no sabemos cuánto es. Lo que sabemos es que la carga de cada bolita, pues, es igual, de manera que solo nos vamos a referir a ella como Q. Y yo sé que hay una relación entre la fuerza eléctrica y la carga. Yo sé que hay una relación, ¿verdad?, entre la carga y la fuerza eléctrica. Entonces, yo de esta ecuación voy a despejar para la carga eléctrica. Así encontraré yo la carga eléctrica que me pide el ejercicio. Pero para encontrar el valor de la carga eléctrica, perdón, yo necesito conocer la fuerza eléctrica. Y por eso me dan este diagrama de acá, para que yo pueda encontrar la fuerza eléctrica aplicando las leyes de Newton. No es necesario que yo analice, no es necesario que yo analice las dos bolitas. Simplemente con que analice una de ellas, puedo determinar, pues, el valor de la carga, ¿sí? Con que analice una de ellas. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer. Oh, bien, disculpen. Entonces, voy a analizar, o analizaré, mejor dicho, solo una de las dos bolitas. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Bueno, el objetivo de este análisis mediante leyes de Newton es determinar el valor de la fuerza eléctrica. Una vez que yo determine el valor de la fuerza eléctrica, yo puedo despejar la ecuación que tengo encerrada en rojo por acá, puedo despejar para la carga eléctrica. Entonces, retomamos el ejercicio en las bolitas, en el ejercicio se encuentran en reposo. Por lo tanto, aplico la primera ley de Newton. Bien, como tengo acá, voy a analizar mediante la primera ley de Newton, tengo que ver cómo están distribuidas las fuerzas. Voy a observar que la fuerza eléctrica aparece sobre el eje X, pues no hay ningún inconveniente, está bien. El peso aparece sobre el eje Y, tampoco tengo ningún inconveniente, pues no hay ninguna sorpresa por ahora. Y solo me voy a fijar aquí en la tensión. La tensión sí tiene componentes tanto X como Y. Y entonces aquí sí tengo que descomponer esta fuerza pues en sus componentes, ¿verdad?
Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Bien, descomponemos la fuerza. Acá tendríamos la componente Y. Acá tenemos la componente X. Y si ustedes, perdón, si ustedes recuerdan, para descomponer este vector, ¿verdad? En componentes X y Y, pues usamos el ángulo que está ahí presente. Usamos el ángulo que está ahí presente. El lado adyacente estará relacionado con el coseno del ángulo, de manera que la componente sobre el eje Y, que es el adyacente a este ángulo que se formó acá, nos da que la componente Y de la tensión es T multiplicado por el coseno de teta. En cambio, la componente X, que está sobre el lado opuesto a este ángulo, sería este lado de aquí arriba, este lado aquí horizontal. Como está en el lado opuesto, pues se relaciona con el seno del ángulo teta. Bueno, entonces aquí tengo ya las componentes perdón, sí, las componentes de esta fuerza, de esta tensión. Ahora sí, aplico la primera ley de Newton, tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo de incógnita la fuerza eléctrica, no sé cuánto vale, necesito saber cuánto vale. Y mi otra incógnita es el valor de T, de la tensión. Yo no sé cuánto vale la tensión T. Entonces, tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones. Bueno, una ecuación es la suma de fuerzas en X. La otra ecuación me la dará la suma de fuerzas en Y. Y así tengo dos ecuaciones para dos incógnitas. Por lo tanto, el problema puede ser resuelto. Vamos a escribirlas acá. La suma de fuerzas sobre el eje Y indica que la tensión, la componente Y de la tensión, menos el peso debe ser igual a 0. Entonces vea que hemos colocado, ver, vea que entonces tenemos la componente Y de la tensión hacia arriba y tenemos el peso que apunta hacia abajo. Como el peso apunta en dirección de las Y negativas, yo tengo preestablecido que hacia abajo, sobre el eje Y, hacia abajo son los negativos, hacia arriba los positivos. Y en el eje X yo tengo preestablecido que hacia la derecha van los positivos y hacia la izquierda los negativos. Por eso el W lleva el signo menos. Bien. Luego, la suma de fuerzas en X será la fuerza eléctrica menos la tensión por el seno del ángulo. Y esto debe ser igual a 0. Son todas las fuerzas que aparecen en los ejes. Aquí no hay fuerza normal, tampoco fricción. Esas fuerzas no se toman en cuenta aquí. Entonces, bien, dos ecuaciones, dos incógnitas, vamos a resolver. Yo aquí con la suma de fuerzas sobre el eje Y, yo voy a determinar el valor de la tensión. Yo aquí obtengo entonces que la tensión por el coseno del ángulo es igual al peso. Si yo mando el coseno del ángulo a dividir, dicho así, tengo que la tensión es igual al peso sobre el coseno del ángulo.
y vea que el peso es conocido. El peso es la masa de 0.1 gramos pasada a kilogramos multiplicado por la aceleración gravitacional. Entonces, yo aquí encontré una de las incógnitas, uno de los valores que no conocí. En este caso, la tensión. Y el ángulo, pues, el ángulo yo lo puedo encontrar. Se puede calcular, ya vamos a ver cómo. Bien, ahora vamos a trabajar con la suma de fuerzas en X. Con la suma de fuerzas en X tenemos lo siguiente. La fuerza eléctrica es igual a la tensión multiplicado por el seno del ángulo. Por lo tanto, vean ustedes que yo puedo sustituir el resultado que encontré hace poco, lo sustituyo en la nueva ecuación, perdón, y obtengo que la fuerza eléctrica es igual a el peso dividido entre el coseno de teta, y todo eso va multiplicado por, este es un punto, el seno de teta. Y aquí estaría ya descrita la fuerza eléctrica en términos de cantidades conocidas. Pero esto se puede simplificar un poco más. El seno de teta dividido entre el coseno de teta es la tangente de teta. Entonces, la fuerza eléctrica sería W por la tangente de teta. Entonces ya aquí estaría simplificado, ¿verdad? Yo puedo entonces agrupar, pude entonces agrupar el seno con el coseno. Tengo acá seno dividido entre coseno. Por lo tanto, eso es la función tangente. Ahora sí, yo tengo una expresión para la fuerza eléctrica. Denme un segundo, por favor. Perdón, continuemos entonces. Continuemos. Yo entonces tengo aquí ya la expresión para la fuerza eléctrica en términos de cantidades conocidas, el peso y la tangente del ángulo. El ángulo. Ahora voy a escribir la fuerza eléctrica en términos de la carga eléctrica. Porque, pues al fin, lo que estoy buscando yo es la carga eléctrica. Eso es un trabajo que habíamos hecho al inicio del ejercicio, donde yo sé que la fuerza eléctrica está escrita, pues, en términos de la carga, y vamos a trasladar eso aquí abajo. Entonces, la fuerza eléctrica puede ser sustituida por la constante K, que es 9 por 10 a la 9, Q elevado al cuadrado, que sería el valor de la carga, sobre R cuadrado, la distancia que separa a las cargas. Y eso es igual a W por la tangente del ángulo teta. Bien, yo aquí entonces ya tengo una expresión para la carga eléctrica, ¿sí? Simplemente tengo que, pues, despejar un poco ahí el camino. De manera que Q cuadrado será igual a R cuadrado por el peso por la tangente del ángulo dividido entre la constante K. Bueno, aplicamos la raíz cuadrada para encontrar la carga. Note que he colocado ahí los signos más menos, esto debido a que
No me dan ningún indicio de si las cargas son positivas o negativas. Solo me dice que son iguales. Es decir, o las dos son positivas o las dos son negativas. Por eso he dejado el más menos yo ahí. Si a mí me dijeran son positivas, bueno, dejamos solo el más. Si me dicen negativas, bueno, dejamos el signo menos. Pero, como no dicen, bueno, tenemos que asumir que pueden ser de cualquiera de los dos signos. Y con cualquiera de los dos signos, mientras las dos sean del mismo signo, funciona. Funciona, pues, la solución. Bien. Bueno, llegados a este punto, entonces vamos a ver los datos que tenemos. Miren, yo tengo la constante K. La constante K es 9 por 10 a la 9, eso ya lo sabemos. R son los 18 centímetros, que los vamos pasados a metros era 0.18 metros. Pues está bien, ese dato lo tenemos. W, el peso, es la masa de 0.1 por 10 a la menos 3 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso está bien. El detalle aquí es el ángulo. Yo no me dieron el ángulo en el ejercicio. Yo no tengo el valor del ángulo en el problema. Entonces, hay dos maneras de resolver este problema. Calcula usted el ángulo o trabaja con las dimensiones del triángulo. O trabaja con las dimensiones de este triángulo. El ángulo es este, ¿verdad? El ángulo es este. Este que está aquí dibujado, el que señalo con la flecha de color rojo. Y las medidas, usted ya las conoce dos medidas. Conoce la hipotenusa, que es la longitud de la cuerda, los 30 centímetros. Y esta distancia de acá, usted no la conoce. Usted sabe que todo esto es la distancia entre las cargas. Todo eso es R. Entonces, este pedacito de acá es la mitad, es R medios. Es decir, 9 centímetros. Entonces, ya con esas dos medidas de este triángulo, usted puede calcular la tangente de teta. Eso se vuelve, pues, calculable. No dije fácil, dije calculable. Vamos para acá abajo de nuevo. Y entonces yo tengo que recordarles que la tangente del ángulo teta, la tangente de un ángulo cualquiera, se calcula como lado opuesto sobre lado adyacente. Si nos vamos con el triángulo que yo dibujé acá, entonces este es el ángulo, el que yo señalo en color rojo. El lado opuesto es R medios y el lado adyacente es este de aquí que no conozco. Entonces este es el lado adyacente. Ese es el que no conozco. Pero lo vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, hacemos uso del teorema de Pitágoras. Bueno, aquí esto está claro. Aquí es R medios arriba, porque eso vale el lado opuesto. Y el lado adyacente, pues para encontrar el lado adyacente, yo uso el teorema de Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, el lado opuesto elevado al cuadrado más el lado adyacente elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Despejo para el lado adyacente. El lado adyacente deberá ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado
menos el lado opuesto elevado al cuadrado. Esto es la raíz entonces de L elevado al cuadrado menos los 9 centímetros, que es R medios, elevado al cuadrado. Eso es el lado adyacente. La altura, pues, del triángulo que estuvimos viendo. De manera que eso es lo que yo voy a colocar aquí en el denominador. Raíz cuadrada de L cuadrado menos R medios elevado al cuadrado. Y entonces ahora sí, ya tengo calculada yo la tangente del ángulo. Tangente del ángulo. Si yo escribo entonces mi ecuación, esta es la respuesta, por cierto, esa es la respuesta. Si yo escribo esta respuesta en términos de las cantidades ya explícitas que yo conozco, esta ecuación debería quedar así. Más o menos la raíz cuadrada de, en términos de todo lo que yo conozco, ¿verdad? R cuadrado por la masa, por la gravedad, dividido sobre K. Y aquí a todo esto le multiplicamos, ¿verdad? La tangente de teta. Pero como yo no estoy trabajando con la tangente de teta, sino que estoy trabajando con, pues, con su definición del lado opuesto sobre el lado adyacente, yo tengo acá R medios sobre la raíz cuadrada de L cuadrado menos R medios al cuadrado. Entonces esta sí, ya sería la respuesta. Ya sería la respuesta en términos de todas las variables, en términos de los datos, perdón, que yo poseo. R es 18, por lo tanto R medios es 9, L es 30 centímetros, o bueno, sistema internacional, R es 0.18, R medios 0.09, L 0.3, K es 9 por 10 a la 9, G es 9.8, tal como ha sido siempre. Y la masa es 0.1 por 10 a la menos 3, porque es en kilogramos. Bien, hacen este cálculo y obtendrán el valor de la carga eléctrica. Esta sería pues la definición formal o la ecuación desde el punto, yo lo llamaría desde el punto de vista formal porque está escrita en términos de los datos del ejercicio, ¿sí? ¿Hay una forma diferente de hacerlo? Sí, definitivamente sí la hay. ¿Le voy a quitar puntos por hacerlo de otra forma? Definitivamente no, no le voy a quitar puntos por hacerlo de otra forma. ¿El resultado va a ser el mismo siempre? Sí, sí. Y aquí está escrito, si yo en el examen yo le coloco, por ejemplo, un ejercicio diferente, no son 18 centímetros, fueron 20, pues esta ecuación es exactamente la misma, solo que ahora R vale 20. O en este caso 0.2, ya en sistema internacional. Entonces, bien, vamos a quedarnos el día de hoy por acá. Voy a pedirles que hagan el cálculo, por favor, hagan el cálculo cuánto da el valor de la carga. Ese valor de carga les va a dar en coulombs. Probablemente les quede un número muy pequeño. Les va a quedar un número muy pequeño, mejor dicho. Porque aquí ustedes tienen un 10 a la menos 3. Dividido entre un 10 a la, dividido entre un 10 a la 9. Entonces, dentro de la raíz les queda algo con un orden de magnitud alrededor de 10 a la menos 12, que al aplicarle la raíz cuadrada, eso les va a quedar alrededor, ¿verdad?, de 10 a la menos 6. Entonces, el resultado, lo más probable es que les quede en microcoulombs. Microcoulombs, lo más probable, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a saber hasta que ustedes hagan el cálculo. Yo les voy a enviar el ejercicio resuelto para que observen cuánto me dio el resultado a mí. Pero yo quiero que ustedes lo hagan
para evaluar cómo están con el uso de la calculadora. Si nos da el mismo resultado, quiere decir pues que o cometimos el mismo error o le estamos usando bien. Pero no lo vamos a saber hasta que ustedes hagan este cálculo. Bien, quedamos por aquí entonces. Pasamos a la sección de preguntas.